Marco Antonio Solís no fue simplemente un cantante. No fue solo un compositor brillante, ni una voz romántica que marcó generaciones enteras en América Latina. Fue mucho más. Fue un poeta de la melancolía, un arquitecto del amor imposible, un trovador de los corazones rotos que encontró en la música no solo su oficio, sino también su refugio más íntimo. Pero detrás de cada acorde, de cada verso, de cada ovación, se escondía un hombre cargado de silencios, de heridas no contadas, de una tristeza profunda que ni la fama, ni el dinero, ni el cariño del público lograron disipar del todo. Nacido en un rincón humilde de Michoacán, Marco Antonio Solís aprendió desde pequeño el valor del sacrificio. Su niñez no estuvo marcada por lujos, sino por la lucha diaria de una familia que apenas podía poner comida en la mesa. Su madre, mujer devota y de manos trabajadoras, fue quien le enseñó los primeros acordes en una guitarra vieja y desafinada. Su padre, aunque estricto, vio en él una chispa diferente, algo que lo apartaba del destino ordinario que esperaba a tantos jóvenes de su tierra. Desde entonces, el pequeño Marco encontró en la música un puente hacia otro mundo. Uno más luminoso. Más lleno de esperanza. Con apenas 17 años, fundó junto a su primo el legendario grupo Los Bukis. Lo que comenzó como un sueño de adolescentes se convirtió, en cuestión de años, en una revolución musical. Su estilo inconfundible, una mezcla de balada, cumbia y sentimiento puro, conquistó millones de corazones. Canciones como Tu cárcel, y Ahora te vas o Como fui a enamorarme de ti se volvieron himnos de amores imposibles, de despedidas sin retorno. La voz de Marco se convirtió en la banda sonora de las penas de un continente. Y, paradójicamente, también de sus esperanzas. Pero el éxito tenía un precio. Pocos saben que Marco Antonio Solís vivió sus años más oscuros justo en la cima de su carrera. Aclamado en estadios, perseguido por fans, adorado por los medios, pero completamente solo en su intimidad. Los rumores sobre su salud emocional comenzaron a circular en voz baja. Se decía que sufría de insomnio crónico, de una tristeza que no sabía nombrar. Algunos amigos cercanos afirmaban que, tras cada concierto, se encerraba en camerinos sin luz, con los ojos vacíos, repitiendo en voz baja las letras de sus propias canciones como si buscara en ellas una salida a su dolor. El quiebre llegó silenciosamente. Una noche, durante una gira en Sudamérica, Marco colapsó detrás del escenario. Fue llevado de urgencia al hospital. El diagnóstico fue reservado, pero las palabras agotamiento extremo y crisis emocional severa se filtraron a la prensa. A partir de ese momento, su presencia pública comenzó a desvanecerse. Ya no era el mismo. En entrevistas, su mirada parecía distante. Su sonrisa, forzada. El hombre que una vez hizo llorar al continente entero con sus letras, ahora parecía estar atrapado en su propia prisión emocional. Sin embargo, Marco, como los grandes, no se rindió del todo. Con el alma hecha trizas, decidió seguir componiendo. Pero ya no para el público. Lo hacía para sí mismo. En sus notas más recientes, muchas de ellas inéditas, se nota un tono más sombrío, más introspectivo. Canciones que hablaban de la muerte, del olvido, del silencio que queda cuando todos los aplausos cesan. En una de ellas, titulada El eco del silencio, Marco escribió: "Cuando todos me vean feliz, será el día en que más me duela sonreír". Y es que su tragedia fue precisamente esa, haber dado tanto amor sin guardarse nada para él mismo. Su familia, especialmente su esposa Christy y sus hijas, intentaron una y otra vez rescatarlo de su aislamiento emocional. Pero Marco era como un río profundo, hermoso en la superficie, insondable en el fondo. Él mismo confesó en una rara entrevista: "He sido amado por millones, pero no sé cómo amarme a mí mismo". Esas palabras estremecieron a sus seguidores, que comenzaron a verle no solo como un ídolo, sino como un ser humano profundamente herido, que había convertido el dolor en arte. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Marco Antonio Solís, no solo se evoca a una leyenda musical. Se invoca a un mártir de la sensibilidad. Un hombre que se desgarró el alma para que otros pudieran curar las suyas. Su legado no son solo sus canciones, sino el eco eterno de una existencia que tocó lo más profundo del alma colectiva de América Latina. Y aunque los años pasen, y aunque el tiempo diluya muchas cosas, su voz seguirá rompiendo el silencio de millones de corazones.
Marco Antonio Solís no murió en un hospital ni en la soledad de una habitación vacía. No. Marco murió un poco cada vez que escribió un verso desgarrador, que entregó un pedazo de su corazón en cada concierto, que miró al público con ojos vidriosos mientras cantaba sobre heridas que nunca cerraron. Su final fue una lenta despedida, una desaparición poética, digna de un hombre que vivió entre la música y el dolor. Hoy, México lo honra. El mundo lo recuerda. Y sus letras, esas que sangran emoción, se siguen escuchando en cada rincón donde hay un alma rota que busca consuelo. Porque Marco Antonio Solís no fue solo un cantante. Fue un milagro sonoro. Un ángel herido que convirtió su tragedia en arte eterno. Pero la historia de Marco Antonio Solís no se detiene ahí. Porque incluso después del abismo emocional, de la decadencia silenciosa que lo envolvía, hubo destellos de luz. Momentos en los que el artista volvía a renacer, como si la música fuera su única medicina. Se cuentan anécdotas, casi legendarias, de noches en las que, pese al cansancio, pese a la tristeza, Marco se presentaba en pequeños escenarios de pueblos olvidados, no por dinero, sino por amor puro al arte. Tocaba con los ojos cerrados, como si hablara con Dios, como si buscara, en cada nota, una redención que nunca terminaba de llegar. Esos conciertos íntimos se volvieron míticos. No había pantallas gigantes, ni luces deslumbrantes. Solo una guitarra, un micrófono, y esa voz que parecía llevar en sí la historia de todo un pueblo. Mujeres lloraban en primera fila. Hombres adultos, endurecidos por la vida, soltaban lágrimas silenciosas. Porque Marco no solo cantaba canciones, habría heridas que todos llevaban dentro y que solo él sabía cómo nombrar. Y sin embargo, a pesar de ese vínculo tan profundo con su público, el vacío seguía creciendo dentro de él. Sus escritos personales, publicados tras su retiro, revelaron una vida interior marcada por la lucha constante entre el amor que entregaba y la soledad que lo habitaba. Yo fui hogar para todos, menos para mí, escribió en una de sus últimas cartas. Y esa frase, breve pero demoledora, se convirtió en una de las más citadas por quienes lo entendieron más allá de su música. Su salud comenzó a deteriorarse de forma lenta pero implacable. No se trataba solo del cuerpo, era el alma la que se quebraba. Hubo temporadas en las que se alejó por completo del ojo público. Muchos pensaban que estaba descansando, pero la verdad era más dura, se encontraba sumido en depresiones silenciosas, luchando contra fantasmas que nunca dejaron de perseguirlo. Cuando finalmente decidió reaparecer, ya no era el mismo. Había en sus ojos una melancolía nueva, más profunda, como si supiera que el final se acercaba. Y fue entonces cuando ofreció lo que muchos consideran su última gran obra maestra, un concierto en Guadalajara, donde por más de 2 horas, cantó como si se despidiera del mundo. Cada canción era un suspiro, cada palabra una confesión. Al terminar, cayó de rodillas, besó el escenario y dijo, «Aquí dejo mi alma. Ya no me pertenece». Aquel momento quedó grabado en la memoria colectiva de millones. Fue su manera de decir adiós, sin decirlo abiertamente. Los meses siguientes estuvieron marcados por un silencio cada vez más pesado. Las redes sociales oficiales se mantuvieron inactivas. Su familia, respetuosa, no ofrecía declaraciones. Pero el rumor se hacía más fuerte, Marco Antonio Solís estaba enfermo. Muy enfermo. Y así, una mañana nublada, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. El corazón de Marco, ese mismo que había latido con fuerza para tantos, dejó de hacerlo. Fue una muerte tranquila, dijeron. En casa, rodeado de los suyos. Pero para el pueblo, para su gente, fue una tormenta. México entero se detuvo. Las radios solo ponían sus canciones. Las plazas se llenaron de velas. Y en cada esquina, se escuchaba la voz de alguien murmurando una de sus letras, como una oración, como un rezo para despedir a quien lo dio todo sin pedir nada. Su funeral fue una manifestación de amor como pocas veces se ha visto. Decenas de miles de personas acudieron a darle el último adiós. Entre flores blancas y guitarras, entre lágrimas y aplausos, su ataúd fue acompañado como el de un héroe nacional. Artistas de todo el continente enviaron mensajes. Presidentes, poetas, niños y ancianos. Todos. Porque Marco Antonio Solís no tenía fronteras.
Su arte, su dolor, su historia, eran universales. Y en medio del luto, surgió una frase que se volvió símbolo. El Buki no murió, se volvió canción. Porque sí, aunque su cuerpo descansara en paz, su legado sigue vivo. Cada vez que alguien sufre por amor, hay una canción suya que lo acompaña. Cada vez que una pareja se enamora, su voz está allí. Cada vez que alguien necesita recordar que, a pesar del dolor, vale la pena sentir. Marco vuelve a vivir. Hoy, su nombre está grabado en el mármol de la eternidad. No como una estrella fugaz, sino como una constelación completa. Su música se enseña en escuelas. Su vida se estudia como ejemplo de resiliencia, de sensibilidad, de pasión pura. Y en cada rincón de América Latina, en cada corazón que alguna vez se sintió incomprendido, hay un espacio reservado para él. Marco Antonio Solís no fue perfecto. Fue humano. Tan humano, que dolía. Pero fue esa humanidad lo que lo hizo eterno. A simple vista, Marco Antonio Solís ha sido siempre el artista impecable, el poeta del pueblo, la voz que durante décadas ha acariciado las heridas del alma de millones. Pero detrás de los escenarios iluminados, de los conciertos memorables y de las ovaciones interminables, se esconde una historia marcada por la tristeza, el vacío y un dolor que no todos conocen. Porque aunque su música ha servido como medicina para el corazón de muchos, el suyo ha estado roto en silencio desde hace años. Marco no solo perdió amigos en el camino, perdió partes esenciales de sí mismo. Su familia, que alguna vez fue su refugio y su faro, hoy es una fuente constante de melancolía. A lo largo de los años, ha vivido distancias emocionales con seres queridos, separaciones que no aparecen en los titulares, pero que duelen más que cualquier crítica pública. La fama te da todo, pero también te lo quita todo, confesó una vez en una entrevista, con la mirada clavada en el suelo y la voz apagada. Se refería al precio oculto del éxito, las largas ausencias, los abrazos que no dio, las fechas importantes que se perdió, y sobre todo, el tiempo, ese que nunca vuelve. Uno de los golpes más duros fue la enfermedad de su madre, a quien Marco adoraba con una devoción que solo quienes lo conocen íntimamente pueden entender. Ella fue su musa silenciosa, la que le enseñó a amar con el alma y a cantar desde el dolor. Verla apagarse lentamente fue, para él, una tortura diaria. Aunque trató de estar presente, sus compromisos, su carrera, los viajes constantes, todo lo alejaba cada vez más de ese momento crucial. Y cuando llegó el final, fue demasiado tarde. Aquella ausencia lo marcó para siempre. Desde entonces, su mirada lleva un velo invisible, como si su alma hubiera quedado atrapada en una habitación que nunca volvió a abrir. Su salud, en los últimos años, también ha sido un reflejo de su tristeza interna. El estrés acumulado, los desvelos constantes, la presión por mantenerse vigente, todo eso fue minando su cuerpo. Pocos saben que ha tenido que cancelar presentaciones importantes debido a fuertes episodios de ansiedad y agotamiento físico. Hubo noches en las que, encerrado en un cuarto de hotel, lloró en silencio, con la guitarra a su lado, sin fuerzas siquiera para componer. Su voz, esa que parecía inquebrantable, también ha sentido el peso del tiempo y la carga emocional. Y aunque en el escenario siempre ha mostrado fortaleza, detrás del telón muchas veces ha sido solo un hombre vulnerable, necesitado de un abrazo sincero. Lo más trágico, quizás, es que muchos de sus dolores han sido invisibles para sus seguidores. Porque Marco ha aprendido a esconder el sufrimiento detrás de una sonrisa tímida y una frase poética. Pero sus canciones, esas sí han sido honestas. Temas como Si no te hubiera sido o Más que tu amigo no solo son éxitos radiales, son gritos disfrazados de melodía. En cada estrofa hay una lágrima, en cada coro, una despedida. Cada composición ha sido su manera de sanar, de hablar con quienes ya no están, de pedir perdón, de recordar sin destruirse por dentro. En la intimidad, Marco es un hombre que a veces se siente solo, incluso rodeado de multitudes. El cariño del público es inmenso, sí, pero no llena el vacío que dejaron las pérdidas personales. Y aunque ha intentado reconstruir vínculos, hay heridas que no cicatrizan con el tiempo. Él lo sabe. Por eso, cada vez que sube a un escenario, lo hace como si fuera la última vez. Porque entiende que, en el fondo, la vida es frágil, y que detrás de los aplausos siempre hay un eco de soledad. Hoy, Marco Antonio Solís sigue siendo un ídolo,
pero también un hombre que carga con los recuerdos de un pasado lleno de luces y sombras. Un artista que ha dado todo por su música, pero que en el proceso ha perdido más de lo que muchos imaginan. Un hombre cuya mayor fortaleza ha sido, paradójicamente, su sensibilidad. Y en esa sensibilidad, en esa capacidad de convertir el dolor en arte, radica su grandeza y su tragedia. Sei sono artisti che cantano per mestiere. E poi c'è Marco Antonio Solís, che canta con ele anima. Dietro ogni nota della sua voce, dietro ogni strofa dei suoi testi, si nasconde una vita fatta non solo di successi e applausi, ma anche di dolore silenzioso, di sacrifici invisibili, di ferite che ancora oggi non si sono rimarginate. È facile vedere l'icona, il mito, il cantautore che ha segnato intere generazioni. Ma quanti si fermano a guardare l'uomo? Quanti riescono a sentire il peso che ha portato sulle spalle per tutta la vita? Marco ha donato al mondo la sua arte con generosità disarmante. Ha curato i cuori spezzati degli altri, mentre il suo batteva a fatica sotto il peso delle perdite, delle distanze, della solitudine. La sua famiglia, tanto amata quanto lontana, ha rappresentato spesso una ferita aperta. Lontano dai suoi cari per inseguire un sogno, si è trovato troppe volte solo, lontano da abbracci che avrebbero potuto consolarlo, da parole che non ha potuto dire, da adii che gli sono sfuggiti tra le dita. E come se il dolore del cuore non bastasse, anche la salute ha iniziato a vacillare. Dietro le luci dei palcoscenici, sei sono stati momenti bui, noti insonni, ansie silenziose e crolli nascosti. Ma Marco non ha mai chiesto pietà. Ha continuato a sorridere, a scrivere, a cantare, come se la musica fosse l'unico modo per non lasciarsi andare del tutto. E in ogni sua canzone, noi abbiamo sentito qualcosa di nostro, senza sapere che stavamo ascoltando anche il suo grido di aiuto, la sua richiesta silenziosa di comprensione. Per questo oggi vi chiediamo, amate Marco Antonio Solís. Non solo come artista, ma come essere umano. Guardatelo con occhi diversi. Non come un idolo irraggiungibile, ma come un uomo che ha sofferto, ha lottato, ha perso, eppure ha continuato ad amare attraverso la musica. Dimostrategli che il mondo non ha dimenticato la sua umanità. Dimostrategli che la sensibilità non è una debolezza, ma una forma di coraggio rara e preziosa. Condividete il suo dolore. Ascoltate le sue parole con il cuore aperto. Perché dietro quelle melodie struggenti c'è un uomo che ha messo tutto se stesso nella speranza che qualcuno, un giorno, potesse capirlo davvero. E che il giorno può essere oggi. Oggi possiamo tutti essere un po' più umani, un po' più empatici, un po' più vicini. Marco Antonio Solís non è solo una voce. È un'anima che merita amore, tenerezza e riconoscenza. Ha dato tanto. Ora tocca a noi restituirgli almeno un po' di quel calore che per troppo tempo gli è mancato. Hoy, al mirar atrás en la vida de Marco Antonio Solís, no podemos sino sentir una profunda admiración por un hombre que ha entregado su alma al mundo a través de su música, incluso cuando por dentro luchaba contra dolores invisibles. Su historia no es solo la de un ídolo que conquistó escenarios, sino la de un ser humano que ha vivido pérdidas, que ha conocido el sacrificio, que ha caminado solo en momentos de oscuridad, y aún así ha seguido adelante, regalándonos lo mejor de sí. Marco ha sido padre, esposo, hijo, artista, amigo, y sobre todo, un corazón sensible que ha soportado el peso de la fama y la distancia. A pesar de las lágrimas ocultas, de los días de enfermedad, de los silencios familiares que duelen más que 1000 palabras, él nunca dejó de componer, de cantar, de abrazarnos con sus versos. Por eso, si hoy sientes que su historia te ha tocado, si alguna vez alguna de sus canciones te acompañó en un momento difícil o te devolvió la esperanza cuando todo parecía perdido, te invitamos a hacer algo muy simple pero poderoso, apoyar y valorar su legado. Suscríbete a nuestro canal Noticias Famosas, donde compartimos historias reales, profundas y conmovedoras como la de Marco Antonio Solís. Ayúdanos a seguir difundiendo la verdad detrás de las estrellas, las emociones que no se ven en los titulares, y los momentos que merecen ser recordados con el corazón. Tu apoyo hace la diferencia. Dale me gusta, comenta, comparte este vídeo, y sobre todo, suscríbete. Porque detrás de cada artista hay un ser humano que merece ser comprendido. Y hoy más que nunca, Marco Antonio Solís necesita de nuestro cariño, respeto y gratitud. Gracias por estar aquí.
Gracias por sentir con nosotros. Noticias famosas donde las emociones también tienen voz.